La Navidad es una de las tradiciones más prolongadas en el tiempo a lo largo de la historia, siendo un momento especial para reunir a toda la familia. Lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. De esta manera, se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del Sol, en inglés Sun. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la Iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. Lo más reseñable, centrándonos solamente en la palabra Navidad, viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Por tanto, no es de sorprendernos que el momento más importante para el cristianismo sea precisamente el nacimiento de Jesucristo. Pero el porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la reciente oficializada religión cristiana de imponerse sobre las tradiciones o cultos paganos romanos. En diciembre se celebraba en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano el culto a Saturno, dios de la agricultura, principal sustento y actividad económica de estos pueblos. Los Saturnales, como se les llamaba, o Saturnalias en latín, se realizaban del 17 al 23 de diciembre. Y luego, el 25 de diciembre, se consideraba el nacimiento del nuevo sol. La Iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, como una estrategia en su proceso de expansión en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos en los diversos pueblos convertidos. Durante las Saturnalias, las labores agrícolas finalizaban y las personas visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fechas que ocupaban los 7 días, otro punto importante a considerar en esa asociación del nacimiento de Jesús fue debido al culto al dios Mitra en Persia, la divinidad de la luz y los contratos sagrados, el cual se celebraba el 25 de diciembre, ya que dicho dios nació de una piedra en esa fecha según cuenta la leyenda. El mitraísmo tenía cosas en común con el cristianismo como lo era el bautismo, las festividades del domingo, el agua bendita o la adoración de los pastores en el nacimiento de su dios. Los griegos identificaron a Mitra con el dios solar Helio y fueron los responsables de la expansión de su culto. En la religión romana, el sol era una antigua divinidad cuyo culto era muy modesto y que protegía a los agricultores, celebrándose el 9 de agosto. Pero fue tomando importancia por la influencia de las religiones orientales, como el citado culto a Mitra. Pero es en la época de los emperadores Heliogábalo, 204, y Aurelio, en el 212, cuando estos cultos fueron asumiendo a otras divinidades y adquiriendo mayor relevancia. Y fueron estos emperadores los que fijaron el 25 de diciembre como Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto, asociado al dios Apolo, considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo
en una asociación hacia el dios Mitra por ciertas similitudes entre esta religión. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano después de haber sido perseguido desde tiempos de Nerón, porque la fecha encontraba popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 al 353. Gracias al cronógrafo de Filócalo, se sabe que al menos desde el año 336, el nacimiento de Jesús se celebra el 25 de diciembre en Roma durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad en esta fecha. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad y casi un siglo más tarde, en 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. El ritual de la Navidad fue evolucionando con los siglos. Lo que festejamos hoy día es muy distante de esas primeras Navidades y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia de la sociedad de consumo. Pero entonces, ¿cuándo nació Jesús? Pues los datos nos indican que Jesucristo no nació el año 1 de la era cristiana y que si seguimos el calendario cristiano, Jesús nació antes de Cristo. El error es el resultado de los cálculos hechos en el siglo VI por el monje Dionisio el Exiguo. Al hacer el cómputo del año primero de nuestra era, no tuvo en cuenta el número 0 e hizo coincidir el nacimiento de Cristo con el año de la fundación de Roma en el 754. El historiador Flavio Josefo nos dice que Herodes murió después de un eclipse en la noche del 12 al 13 de marzo, un mes antes de la Pascua judía. En el año 750 hubo un eclipse que coincide punto por punto con el relato de Josefo, por lo que, de momento, ya hay 4 años de diferencia. De los 4 evangelios canónicos, solo los de San Mateo y San Lucas nos hablan del nacimiento del Mesías. Como apunte, recordemos que Jesús no fue ni el primero ni el último en recibir el nombre de Mesías, ya que este nombre se daba a algunos líderes de los celotes que se oponían a la dominación romana y tenían un componente político, religioso y militar. Pero siguiendo en el asunto que nos ocupa, los otros 2 evangelios, los de San Marcos y San Juan, nos presentan a un Jesús ya adulto. Mateo sitúa el nacimiento de Jesús en los días del rey Herodes el Grande. Y como citamos más arriba, dicho rey ya había muerto cuando se dice que nació Cristo en el calendario occidental.